don Ricardo Magazolo. Muy buenas. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Hoy tenemos que causar baja, que lamentar la ausencia de Aitor Curiel, que está atendiendo a motivos profesionales en la capital de España y no ha podido estar con nosotros. Pero es un hombre ocupado y le requieren como perito a menudo, claro. Desde luego que sí. Además, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, la valía profesional de ambos dos, de Aitor y la tuya, pues oye, hace que tengáis que de vez en cuando os llamen no de vez en cuando, muy a menudo os requieran de distintos aspectos profesionales. Pues ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que el ámbito es nacional, pues viajamos bastante. Aitor más que yo, por supuesto. Nos centramos en temas que tenemos encima de la mesa, que desde luego tenemos una semana muy intensa para analizar. Nosotros queremos abrir el espacio de hoy también, como solemos hacer, recordando o por lo menos analizando uno de los casos históricos que han sucedido en Castilla y León, y hoy tenemos que hablar de un crimen de sangre, pero un crimen que tiene diferencias respecto a lo que hemos hablado estos días atrás, porque en el caso que nos va a centrar hoy, que es el crimen del Salón, el crimen ocurrido en Palencia en el año 2006, en noviembre de 2006, sí que están condenados, arrestados y juzgados los, en principio acusados, luego ya condenados. No es un caso abierto como otros. Efectivamente, es un caso cerrado. Afortunadamente. 4 concretamente fueron condenados por este crimen, por distintos motivos que nos va a dar pie para que nos expliquéis un poco las distintas figuras, ¿no? que existen dentro de un crimen. Además es un delito pecuniario, podemos decir, un delito por dinero. Efectivamente, sí. El Código Penal agrava el delito por recompensa, porque en este caso podemos decir que contrataron a un sicario, que era pues bueno, un pobre indigente, ¿verdad? Que además era un enfermo alcohólico drogodependiente, que le contrataron para que diera muerte a este hombre, ¿verdad? Y que en definitiva lo cosiera a puñaladas. Pero como muy bien dices, Miguel, aquí es que se dan casi todos los tipos que se recogen en el Código Penal, ¿verdad? Se dan además muchos casos. La verdad es que de por sí la historia es un tanto negra. Si quieres la vamos a repasar en un vídeo que tenemos, la vamos a recordar para todos los espectadores. Repito, esta historia muy negra, muy oscura, que sucedía en Palencia en el año 2006. Se la vamos a comentar después de que vean ustedes este vídeo. Celos, intrigas y dinero. Los tres confluyeron el 3 de noviembre de 2006 en este parque céntrico de Palencia, donde un hombre de 72 años perdía la vida tras recibir 18 puñaladas. Un engaño hizo que Baltasar Martínez se encaminase sin saberlo hacia el fatal desenlace de su vida. La mujer con la que tenía relaciones, Cassandra, le cambió por otro hombre. Los celos de este provocaron que quisiese quitarlo del medio. Un mendigo a cambio de dinero fue el autor material. Contaron con la complicidad de una amiga y de la pareja actual de la autora intelectual. Fue un crimen típico de película, de novela negra, por las circunstancias que concurrían en el caso. Fue una noche, me acuerdo que era una noche fría, lluviosa, noviembre de 2006. Pasada la medianoche yo tuve la confirmación de que había aparecido un cadáver en pleno paseo del Salón. Este lugar, el del crimen, vivió hasta 2 reconstrucciones de los hechos, algo que fue posible gracias a la colaboración de uno de los 4 implicados en el terrible suceso. Esto es algo no demasiado común en los procesos judiciales y menos aún en una ciudad como Palencia, donde los asesinatos son algo completamente excepcional. La gente de la calle tampoco sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba ocurriendo. Claro, si ves a agentes de la policía, un juez con sus secretarios y con... Ahí mismo, además justo en el mismo lugar donde se había cometido el hecho, claro, todo el mundo conocía lo que había pasado allí, pues claro, la gente se quedaba la gente de la calle se quedaba un poco, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No fue un juicio largo para lo que suelen extenderse estos casos. En 2 años el juzgado palentino dictaba sentencia, que más tarde fue ratificada por el Tribunal Superior y el Supremo. Hubo un juicio por el Tribunal del Jurado, el autor material de los hechos y 2 mujeres fueron condenados a entre 15 y 24 años de prisión y el encubridor del caso, creo recordar que fue condenado a 2 años y medio. Y al final, como en toda novela negra que se precie, la justicia se cruzó en el plan que un día les pareció perfecto a Flis, Cassandra, María del Carmen y Laurentino, quienes pasaron del banquillo a la cárcel. Lo que decíamos, es una auténtica novela negra esto que tenemos encima de la mesa, ¿no? La verdad es que en el vídeo hablaban efectivamente de novela negra. Yo había hecho mis apuntes de es un crimen absolutamente sórdido y de novela negra, donde se dan pues todos esos componentes de amor, de desamor, ¿verdad? De una trama de celos, ¿no? Sí, de historias. Y donde si cogemos el Código Penal, tú antes lo planteabas, Miguel, es decir, tenemos autoría material, tenemos un inductor, tenemos
un cooperador y tenemos un encubridor, es decir, que es de manual en cuanto al Código Penal, ¿verdad? Sí, recogemos ahí un poco todos, nos sirve para estudiar y para ver un poco qué figuras son las que pueden intervenir en un crimen. De momento lo que sí llama la atención es la figura de estas dos mujeres, al menos de Cassandra, que es la inductora del crimen, que convivía con la víctima. Sí, compartía y se servía de su dinero, que es al fin y al cabo lo que le interesaba, y en un momento dado le cambia por ese tal Laurentino, que también fue un hombre que, por lo visto, había fallecido su madre pues hacía un tiempo y se había trasladado de un pueblo de Palencia a la capital, estableció contacto con esta mujer o con ambas y estableció también una relación sentimental o íntima con ellas, ¿verdad? Y ahí fue donde entraron en colisión los intereses, ¿verdad?, de estos dos varones, el fallecido y este otro que le condenaron por encubridor, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que se puede hablar mucho de este entran muchos personajes en ese tema con relaciones un tanto extrañas, no sé si del todo claras las relaciones, por qué se conocían unos y otros, parece que había habido incluso... Tú diste el quid de la cuestión, truculento. Es decir, si hubiera que resumir esto en una palabra, en un adjetivo, sería truculento, ¿verdad? Bueno, dos mujeres que viven juntas y que tienen una relación al unísono con una persona. Bueno, de un punto de vista moral, nada que objetar, cada uno hace lo que quiere, ¿verdad?, con su vida, ¿verdad? Pero ya entra en danza, ¿verdad?, ahí una cuestión económica. Bueno, parece ser que al menos uno de estos dos varones, parece ser que es el segundo, podemos denominar novio, que aparece en escena, les daba 130 euros aproximadamente, al menos al día, ¿verdad? Al día, es una cantidad de dinero importante, ¿eh? Es importante, naturalmente. Y entonces, bueno, pues como decíamos antes, entran en colisión ahí, pues en fin, los intereses de ambos hombres, entran ahí los celos, hay otra serie de cuestiones y en la inductora, la que apodan Cassandra. Cassandra, que por cierto, en griego es la mujer que enreda a los hombres. Pues mira, nunca mejor No sé dicho. si ese apodo, ese mote se lo autoimpuso ella misma. Bueno, es muy de película, pudo ser tirando de filosofía, pero yo creo que más bien es tirando de marginalidad, de bajos fondos y de película, sí, ¿verdad? ¿No? Bien, pues ella idea deshacerse en fin, de la persona fallecida, que si no me equivoco se llama... lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí, deberíamos tenerlo por aquí. Baltasar. Martínez, de 72 años, efectivamente. Bueno, decide darle muerte y contratan a este tal Flis, que es una persona... Que también tenía relación, un indigente en principio, un sin techo, ¿no? Un sin techo, sí, una persona que era alcohólica, que era también drogodependiente, y entonces le encargan simple y llanamente que le mate, es decir, un sicario a sueldo. Yo aquí quiero preguntar, porque me ha llamado a mí mucho, poderosamente la atención, cuando en teoría un sicario, la idea que tenemos del sicario son trabajos más o menos limpios, el ensañamiento de este crimen, porque le propina 18 puñaladas. Sí. Ahí además hay alevosía, hay ensañamiento y hay recompensa, citando términos del Código Penal. Y ahí, claro, ¿por qué se ensaña con ese hombre? Si realmente no debía haber nada personal entre ellos, ¿verdad? Al parecer, bueno, al parecer, él en el juicio, el tal Flis, bueno, pues alega que había tenido una discusión en una ocasión con este hombre, que en fin, que le había conocido y que como el tal Flis debía de ser también amigo de la inductora de Cassandra, pues habían tenido una discusión de tal modo que la persona fallecida, que Baltasar Martínez, pues en fin, le habría hecho algún tipo de advertencia, él lo había tomado como una amenaza y entonces él guardaba eso ahí, ¿verdad?, en lo más recóndito de su cabeza, y cuando llegó el momento de apuñalarle con saña, porque bueno, lo que hacen es llamar por teléfono a Baltasar, le engañan, le citan en este parque, no va Cassandra, sino que le acompaña la otra mujer que convive con ella y que al parecer también mantenía relaciones sentimentales o íntimas con Baltasar y con el que luego resultó condenado por haber de alguna manera dejado el móvil. Él decía que no sabía a quién se lo dejaba ni el motivo, pero bueno, la verdad es que desde ese móvil citaron a Baltasar y le hicieron una encerrona. Y luego finalmente, efectivamente, este hombre al que han condenado, Laurentino, que fue condenado a 11 años de prisión, fue el que se deshizo de todos los efectos de la carnicería, porque fue tal el acometimiento con el que el sicario, ¿verdad?, el indigente, mató a Baltasar, que quedó completamente lleno de sangre
y bueno, pues prácticamente iba goteando sangre por la calle. Lo llevaron a casa, allí le cambiaron y entonces esas ropas, incluido el cuchillo, se lo dieron a Laurentino para que se les el que se deshizo de todo. Sí. Llama la atención también, a mí me gustaría que penetráramos ahora un poco en los perfiles de cada uno de los personajes, especialmente el de la inductora, el de la tal Cassandra. ¿Cómo es el perfil de alguien que es capaz de convencer a alguien para que mate a otra persona y a un ámbito cerrado para que colabore en un crimen de esta inicialmente, de este calibre? Yo creo que el perfil de Cassandra no cabe duda que es un perfil de persona fría y calculadora, y sin posibilidad de empatía, es decir, sin posibilidad de ponerse... ¿Hablamos de un psicópata en este caso? Podríamos. No lo tendría claro, habría que estudiar más detenidamente el tema y ahora mismo no tengo documentación para poder pronunciarme con rotundidad, pero sí de una persona fría y calculadora, sin empatía para ponerse, como decía, en lugar del otro y por tanto sin piedad. Y en cuanto al grupo, pues sin duda alguna, en fin, era un grupo bastante, utilizando terminología vulgar, degenerado en el sentido de que, bueno, sus principios éticos y morales estaban ausentes y prueba de ello es que el valor que le daban a la vida era nulo, porque, bueno, en fin, cometer un homicidio, desgraciadamente, se puede cometer por muchísimos motivos. En este caso no es un homicidio, sino un asesinato, porque concurren todos los agravantes de alevosía, de premeditación, de nocturnidad, de recompensa. Un cóctel tremendo ahí, ¿no? Sí, bueno, esto es de manual, ¿no? Esto es coger el Código Penal, es decir, todos los agravantes posibles, ¿no? Y desde luego lo que es evidente es que era un grupo con una descomposición ética y moral evidente. Tremenda. Vamos a entrar en la labor de la policía, porque es muy interesante también. Algunos de los condenados tienen rebajas en sus penas por colaborar con la policía en este caso. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo consigue la policía? Porque inmediatamente vamos a pasar a los otros dos casos de actualidad del momento, que es el caso de los niños de Córdoba y el juicio de Marta del Castillo. ¿Cómo la policía es capaz de conseguir, o al menos lo intenta, el que la gente colabore, el obtener testimonios, obtener inculpaciones en algún momento? Bueno, ya las propias leyes esto reflejan el hecho de que quien colabore y que lo haga de una forma, hay varias formas, pero digamos el arrepentimiento espontáneo, bueno, lleva un atenuante en el Código Penal, ¿no? Puede ser efectivamente por arrepentimiento, sea espontáneo, no es este el caso, o sea a posteriori, o porque, bueno, vean que aquello está claro y se vengan abajo, dicho en términos también coloquiales, y entonces confiesen, o debido precisamente a que, bueno, los peritos, en este caso los investigadores de la policía, haga bien su trabajo y logre que efectivamente canten, que confiesen. Normalmente cuando hay más de un actor, es decir, más de un individuo en danza, bueno, no es difícil que se produzca una confesión. Vamos a, si quieres, enlazar ya con el caso de Marta del Castillo, del que vamos a ir viendo imágenes del juicio que se está celebrando. Es la segunda jornada. No tengo ahora mismo información si se ha reanudado el juicio, porque ayer quedó paralizado por esa solicitud de la familia de nulidad e inconstitucionalidad. No tengo yo ahora mismo el dato desde que hemos empezado el programa. Creo que se ha reanudado, pero, repito, no tengo la confirmación. Tenemos ahí un asesino confeso, que es Miguel Carcaño, pero está todo en el aire y no hay cadáver, y lo que es más terrible, que antes hablábamos bueno, pues con compañeros del equipo de redacción, ¿verdad? Antes de entrar en el estudio, si no hay cadáver no hay conclusión del duelo. Y eso es terrible para los familiares, es terrible porque sabes que te han matado a la hija, sabes, incluso alguien se ha confesado autor, pero no hay cadáver y por tanto no hay duelo y no se puede terminar el duelo. Nos comentan ahora mismo, a última hora, nuestros compañeros, que Miguel Carcaño, la declaración que está haciendo en el juzgado, ha vuelto a la primera versión. Sí, es que ha hecho media docena de ellas, ¿no? Ha hecho medio. Bueno, primero hay que decir que no es el primer juicio que se celebra, no, este es el segundo. Sí. El primero es el menor apodado el Cuco, al que le cayeron 3 años, pero no 3 años de prisión, sino 3 años de internamiento en un establecimiento para menores que, para que todo el mundo nos entienda, viene a ser un colegio mayor. Ya está en libertad, ¿verdad? Porque ya contó el tiempo que había pasado y por tanto está tranquilamente en la calle. El tribunal que le juzgó le condenó solo por encubrimiento, le juzgó por encubrimiento, es decir, hay dos realidades, hay dos verdades, la verdad real y auténtica, sea la que sea, y la jurídica. Esto es muy de juristas, ¿verdad? Bueno, y jurídicamente es lo que se pudo demostrar. Bien,
En este segundo juicio, pues no me extraña que Carcaño cambie alegremente de versión, porque ha dado media docena de versiones. Incluso se autoinculpó de haber violado a la chica, cosa que fue cierto, y luego dijo que no. ¿Por qué? Bueno, pues para evitar que hubiera un jurado popular que no le beneficiaba, ¿verdad? Aquí hay casos que desde crean de momento cierta polémica y cierta duda, ¿no? Ciertas consultas, ciertas preguntas. ¿Cómo 4 chavales, jovencitos, uno menor incluso, son capaces de traer de cabeza a toda una organización? A toda la policía, indignado a toda la sociedad. Sí. ¿Cómo es posible que están tan perfectamente organizados? ¿Está todo tan Yo creo milimetrado? Que son fríos y calculadores, especialmente Carcaño, pero yo creo que ha habido una serie de factores que les han beneficiado a estos sinvergüenzas. Bueno, decir un adjetivo suave, ¿no? Vamos a ver. Se produce el hecho y reconoce que efectivamente mata a la chica. Cambia de versión varias veces, pero la que yo estuve viendo el año pasado en la Comisaría General de Policía Científica, la infografía que estaban realizando para mandarla para mejor comprensión, ¿verdad?, al tribunal, incluso pensando en que el propio juicio pues no fuera con un juez, sino un jurado popular, y entonces, bueno, pues esas cosas ayudan, ¿verdad? Y allí estaban haciéndolo de acuerdo al atestado, a las diligencias que la policía creía más verosímil y más creíble. Es decir, está la chica, está Carcaño, está el cuco, intentan abusar de ella. Inicialmente Carcaño intenta, digamos, besarla, ella se opone, la golpean, la violan y la matan con un cable de un ordenador o de un ratón, en definitiva un cable. Se deshacen del cadáver montándola en una silla de ruedas, efectivamente la sacan, la introducen en un coche y a partir de ahí se deshacen del cadáver. Claro, la pregunta del millón aquí, es decir, como tú muy bien especulas, Miguel, ¿cómo habiendo tanta gente alrededor de este asunto, esto no se ha podido resolver? Claro, ¿Cómo no se puede encontrar el cadáver? Nadie ha sido capaz de... Efectivamente. Bien, pero vamos a empezar por el final. El cadáver no ha aparecido. Si antes reconocíamos que, bueno, cuando hay varias personas incursas en un asunto, especialmente en un asunto criminal, bueno, pues lo lógico es que confiesen, pues porque ese es el trabajo de la policía, o porque incluso la propia ley ofrece beneficios judiciales e incluso penitenciarios, ¿verdad? Si alguien pues colabora, ¿no? Colabora, efectivamente, sí. Incluso está, regulada la figura del arrepentido, y todo eso va encaminado, efectivamente, a conseguir la verdad y que se pueda juzgar ese asunto. Aquí, si no ha aparecido el cadáver, es una teoría muy particular mía, pero bueno, que comparten también otros colegas. Yo estuve hablando hace poco con un compañero que está destinado en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, y él me decía que la teoría más plausible, pero no deja de ser una teoría, es que al final del todo el cadáver solamente se deshiciera del cadáver uno solo, bien fuera en el Guadalquivir, bien fuera luego en ese basurero que estuvieron escarbando. Cabría que alguno hubiera confesado, pues yo no participé en la desaparición del cadáver, lo hizo el cuco, lo hizo Carcaño, lo hizo... Todas esas cuestiones costaron casi 600.000 euros buscar ese cadáver, pero como digo, yo creo que lo más verosímil es que quizá la primera versión de Carcaño sea la real y la auténtica, es decir, montan en el coche el cadáver, él se deshace del cadáver, lo tira al Guadalquivir. El Guadalquivir, todos conocemos ese río, es un río que tiene mucho fango, es posible que el cadáver quedara encajado, petado, digamos. Es muy difícil localizarlo allí, en ríos. Claro, que allí luego, ya sabes, pues las semanas y la fauna del río, los peces y demás se encargaron del cadáver, y sobre todo las grandes corrientes que hay al principio del Guadalquivir y que fuera arrastrado hacia el mar, y el mar tiene dos posibilidades: o devuelve el cadáver a la playa o se lo traga, y en este caso seguramente se lo ha tragado. Bueno, y yo creo que ese es el motivo por el que no han podido encontrar el cadáver. Es un caso que desde luego nos tiene de cabeza toda España en estos momentos todavía. Vamos a ver cómo evoluciona este juicio, si conseguimos averiguar algún dato más, si hay alguno de los imputados que nos sorprende con alguna declaración de última hora. Va a ser extraño, porque Carcaño, como se dice en términos policiales y criminológicos, se va a comer el marrón. Él va a tratar de abrazar de las versiones que ha hecho la que más le convenga jurídicamente, la que más le beneficie para que le caiga una menor condena, y en ello está. Una
pequeñita mención, simplemente un retazo, porque tenemos que hablar también de los niños desaparecidos en Córdoba. El padre ha sido detenido en las últimas horas por indicios de homicidio. Ya, bueno, hace escasamente una hora. Sí, hace muy poquito. Lo comentábamos ya la semana pasada. No tenía muy buena pinta el papel del padre, desde luego, pero vamos a ver en qué desemboca todo esto, ¿no? Estos próximos días, cuando tengamos más datos, si quieres hablamos, Ricardo. Bueno, la verdad es que... Si quieres un breve retacito. Si no, sí, para que dé una pincelada final. Sí, una pinceladita, si no... bueno, sí, todo apuntaba, ya lo dijimos aquí, lo dijo Aitor y yo también, que todo apuntaba a que el padre era el principal sospechoso. Si el padre o el entorno del padre era el principal sospechoso, las posibilidades de encontrar vivos a los niños eran escasas, ¿eh? Y si hubieran sido terceros, también, ¿eh? Bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona todo. Veremos a ver lo que ocurre, sí. La semana que viene le esperamos a usted por aquí. Pues aquí estaremos. A pesar de los temas que tratamos, pasamos un rato muy agradable con usted y con Aitor, se lo tengo que decir. Muchas gracias. Señor Magaz, que tenga usted buena semana. Igualmente. Voy a preguntar ahora a los